Vamos a conversar ahora con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, quien saludamos. ¿Qué tal, Aníbal? No estamos escuchando al doctor Quiroga. ¿Cómo está, Mario? Ahora sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo le va? Bien, felizmente. Como usted sabe, el presidente Pedro Castillo ayer lanzó una idea que ha causado controversia, si no desconcierto. Él ha dicho que va a abrir una oficina de los ronderos, para los ronderos en Palacio, al lado de la suya, que ellos se van a encargar de fiscalizar en buena cuenta los flagelos que vienen de fuera del gobierno, pero también los internos, de vigilar o de averiguar si él efectivamente ha cometido algún acto de corrupción, como algunos le quieren atribuir hoy día, y ha dicho que se somete a su investigación. ¿Eso tiene asidero legal o constitucional de alguna naturaleza? No, ninguno, ¿no? Yo creo que el presidente Castillo, digamos, tiene una idea bastante superficial de lo que es el Estado peruano, por la razón que fuera, porque no se lo enseñaron, porque no se lo explicaron, o porque no lo ha asimilado. Y tiene ese tipo de salidas. Yo creo que además está mal asesorado o no tiene asesoría, porque él es presidente de un Estado republicano y democrático que se rige por una constitución, con una separación de poderes, que es la que él exige, por ejemplo, cuando critica la vacancia. Sí. Y esa separación de poderes establece que hay órganos determinados en competencias que están señaladas por la Constitución. La prevención y la investigación de los delitos y la acusación de los delitos le corresponde al Ministerio Público, como titular de la acción penal. El poder de juzgar le corresponde al Poder Judicial. El poder de investigar y hacer control político le corresponde al Congreso. Y la capacidad de administrar le corresponde al Poder Ejecutivo. Las rondas campesinas no tienen lugar en el Estado de Derecho. Yo creo que además de ser una mala expresión, es más o menos lo mismo cuando dijo que iba a vender el avión presidencial o que iba a convertir el Palacio de Gobierno en un museo. Son ese tipo de alegorías que creen que tienen un aplauso rápido y fácil, pero que rápidamente uno se da cuenta que tiene un gran vacío de contenido y además lo hacen quedar en el desaire absoluto, ¿no? Pero también... Además, yo leí hoy día una comunicación de las rondas campesinas que no sé si es cierto o no, que rechazan este tipo de cosas porque no lo reconocen como rondero. Sí, bueno, que ponen en cuestión el hecho de que haya sido alguna vez rondero. Pero en fin, esa es una discusión que tendrá que dirimirse, que resolverse entre quienes reclaman la condición de ronderos. Pero pensaba que esta circunstancia de decir, bueno, a mí me va a investigar o yo me someto a la investigación de los ronderos, es una forma de restarle importancia a las otras investigaciones, la que pudiera establecer el Congreso y iniciar el Congreso, o la que pudiera iniciar el Ministerio Público. Yo creo que es al revés, Mario. Yo creo que políticamente le echa aceite al fuego, pretendiendo con eso aplacarlo, ¿no? Sí. Es lo mismo que si yo dijera, bueno, me van a investigar, yo me someto a la investigación en mi club de amigos, en la esquina de mi barrio, ¿no? Y a ellos me voy a someter. No tiene ningún sentido. La autoridad es la autoridad y hemos visto cómo el Ministerio Público ingresaba a la Secretaría de Palacio de Gobierno, no entró a los ronderos. La autoridad constitucional es el Ministerio Público en la persecución del delito y las demás autoridades que he citado, ¿no? Entonces, cualquier funcionario público, y más un estadista, tiene el deber y la obligación de conocer esos límites y respetar estas autoridades. De manera que lo más seguro es que esta iniciativa se quede en eso, en la enunciación de la iniciativa y nada más. No tiene ningún sentido, no tiene ningún contenido ni político, ni constitucional, ni jurídico. Además, lo único que va a hacer es exacerbar más la actividad del Ministerio Público, ¿no? Sí. Bueno, hablando de contenidos jurídicos, el ahora ex ministro de Defensa, Walter Ayala, ha presentado un recurso de amparo para tratar de detener el proceso y la iniciativa de vacancia que pues ya existe en el Congreso, que tendrá que votarse en los próximos días, pero hay quienes discuten que esto sea procedente, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Puede un amparo detener una...? Sí, siga, por favor. Bueno, el señor Ayala nos tiene acostumbrados a plantear amparos que no tienen ningún sustento. El anterior amparo no ha sido sentenciado todavía y ya se ha criticado por ser irregular
porque él se irroga una representación que no tiene, ¿no? Porque el amparo está designado por la Constitución para defender derechos fundamentales de la persona afectada, y él se siente afectado por todo el país. La vez pasada dijo que él representaba a todo el país en cuanto al derecho procesal constitucional. Ahora él dice que representa a la ciudadanía en cuanto a la crítica de la vacancia que hace el Congreso, que es un procedimiento que está previsto en la Constitución. Es una cosa curiosa porque la vacancia es una institución, nos guste o no nos guste, está en la Constitución, y la Asamblea Constituyente no está en la Constitución, y sin embargo hay gente que propugna por ella, ¿no? Sí. Es como el mundo al revés. Pero yo creo que ese amparo que va a ser admitido, porque la ley dice que tiene que ser admitido, no va a ir a ninguna parte y no va a poder parar el trámite del Congreso, que no sabemos cuál va a ser, o sea, si va a funcionar o no va a funcionar, si hay los votos o no hay los votos, pero claramente se está manipulando al Poder Judicial y al sistema judicial con un amparo para intervenir con lo que es un proceso político. Pero, por ejemplo, conversaba yo ayer con el magistrado, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, y él me decía que bueno, que el señor Eloy Espinosa, que si esto llegara, digamos, a conocimiento del tribunal, nunca se había visto un caso así, pero el hecho de que nunca se hubiese visto no quería decir que fuera, digamos, imposible. Bueno, el señor Espinosa tiene la costumbre de adelantar opinión, ¿no? Tiene una verborrea y contenido, y siempre estamos perdiendo. Tenemos problemas de audio. Yo sí escucho bien. No sé si... A ver, por favor. Sí, ¿me escuchan? Intermitentemente, la verdad. No, no este problema. No sé si pueden hacer algo en el switcher o aquí en producción para arreglar este problema de comunicación. Un momento, van a solucionar el problema. Esperemos que ya se haya solucionado el problema de audio. Nos estaba diciendo usted algo sobre el magistrado Eloy Espinosa, pero él no adelantó opinión ayer. Él sencillamente dijo que ese era un problema inédito y que las cosas inéditas eran eso mismo, y no quería decir que no tuviesen necesariamente un camino que seguir. Es que a un magistrado no le corresponde eso, porque sea que llegue el tema o sea que no llegue el tema, uno tiene que tener la causa, digamos, con las personas, por llamarlo de alguna manera, estériles en cuanto al prejuzgamiento, ¿no? En la aviación se utiliza hoy día la expresión la cabina estéril, justamente para evitar alteraciones en el juicio por parte de quienes conducen las aeronaves. Lo mismo pasa en este caso. Entonces, si estuviéramos hablando con un docente, con un profesor, con una persona que es consultada así, claro, puede dar una opinión. Pero el magistrado no puede comprometer su opinión con una hipótesis que no se ha dado. Eso no sabe usted en ningún otro lugar, ningún otro magistrado en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque justamente es un tema que podría llegar, y cuando llegue tiene que tener la mente en blanco respecto de eso y no tener un prejuzgamiento. Pero él siempre lo hace, lo ha hecho el año pasado cuando tiene competencia de Vizcarra, lo ha hecho ahora también con la ley que desarrolla la cuestión de confianza, lo hace permanentemente. Entonces yo creo que eso deslegitima claramente el ejercicio de su magistratura, pero independientemente de eso, el amparo no sirve para una situación como esta. El amparo no es un instrumento de control político para detener a los poderes públicos, porque si no, entonces mañana también se tendrá un amparo contra la presidencia del señor Castillo, o un amparo contra el funcionamiento de la Corte Suprema, o un amparo contra el propio funcionamiento del Tribunal Constitucional, y sería esto un aquelarre, ¿no? Hay instrumentos que sirven para determinadas cosas, ¿no? El amparo, en el propio artículo 200 de la Constitución, dice que es un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales de los afectados. Entonces la pregunta es, ¿qué se le ha perdido al señor Ayala en el tema de la vacancia? ¿En qué lo afecta a él el tema de la vacancia? Esa pregunta por sí sola descalifica el amparo, ¿no? Y hace que sea un tema en donde carece de legitimidad. De hecho, el año pasado también se intentaron algunos amparos contra la vacancia de Vizcarra y ninguno prosperó. Sí. Además, en este caso entendemos que hay un problema con los plazos, es decir, cuando este asunto sea revisado probablemente en el Poder Judicial, ya la votación del martes va a haber tenido lugar, ¿no? Sí, claro. Entonces no tiene mucho sentido. Es como una costumbre recurrente
de la misma persona de utilizar o mal utilizar un tema y que una parte del Poder Judicial se presta para eso, ¿no? Bueno, es un gesto político también, ¿no? Bueno, sí, de repente le dan otro cargo. Dice usted después del ministro de Defensa. Claro, claro. Bien. De alguna manera el anterior amparo lo catapultó sin saber leer y escribir hasta el despacho del Ministerio de Defensa, nada menos que hacia el ministerio que controla la defensa y la seguridad interna y externa del país. Muy bien, muchas gracias al doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, por la entrevista. Buenas noches. Encantado, buenas noches.